Vamos a ver ahora qué podemos hacer con esos ArrayList. Podemos, como siempre, crear un ArrayList. ¿Cómo me creo un ArrayList? Pues escribiendo ArrayList, ten en cuenta que la A en mayúscula y la L también en mayúscula. Y como novedad de las estructuras de datos dinámicas, a diferencia de los arrays, aquí tenemos algo nuevo, que es que le tenemos que indicar el tipo de dato que vamos a almacenar. Por eso hemos estado viendo esto. Pues voy a almacenar, por ejemplo, integer. ¿Vale? Va a ser una lista de edades, por ejemplo. Tengo que importar la clase ArrayList, que ves que viene del paquete java.util. Como no viene de Javalang, tenemos que importarlo. Lo importo y listo. Y aquí le estamos indicando el tipo de dato que vamos a almacenar. No puedo poner un int, esto me da error. Necesito el integer, ¿vale? Como ya hemos visto con las clases envoltorio. ¿Y cómo inicializo este ArrayList? Las estructuras de datos ya sabes que son objetos, así que instancio un ArrayList con new, el tipo de dato, la clase ArrayList, estos símbolos de menor que y mayor que, y los paréntesis, porque es un objeto. Eso es el constructor, ¿vale? El constructor por defecto. Estamos inicializando un ArrayList por defecto. Esto es una variable que apunta a una estructura de datos que ahora mismo está vacía. ¿Cómo inserto elementos? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Para insertar un elemento al final del ArrayList tenemos el método .add. Add es añadir. Entonces, llamo a la variable que apunta a mi ArrayList, .add, y le indico el elemento que quiere añadir, por ejemplo, un 1. Edades.add y el elemento que quiere añadir, que es un 1. Esto es un tipo de dato simple, pero gracias al autoboxing se está convirtiendo a integer directamente, ¿vale? Sin necesidad de que yo cree un objeto de tipo integer y le pase por parámetro un 1. ¿Ves que esto me lo tacha? Porque ahí me lo dice unnecessary boxing to integer. No es necesario que yo me cree un objeto de tipo integer porque ya se está haciendo automáticamente por debajo con el autoboxing. Así que eliminamos esto y dejamos el 1, ¿vale? Eso hace que mi ArrayList ya tenga un nodo con un 1. Yo puedo añadir más números, por ejemplo, un 8 y un 7. Esto hace que ahora mismo mi ArrayList tenga 3 elementos con un 1, un 8 y un 5. Un 7, perdón. ¿Qué pasa si yo lo que quiero ahora es añadir ahí un elemento, por ejemplo, en la segunda posición? O sea, hacer esto. Para insertar un elemento en un índice concreto, lo vamos a hacer de manera muy parecida. Edades.add con el mismo método, pero ahora voy a indicar el índice donde quiero insertarlo, por ejemplo el 1, y el elemento que quiero insertar, por ejemplo un 5. Me va a insertar el objeto con valor 5 en el índice 1. Otra de las funcionalidades de los ArrayList es obtener. Vamos a obtener un elemento de nuestro ArrayList que va a ser el que está en el índice 1, para así comprobar si está el 5 o está el 8. Para eso vamos a imprimirlo por pantalla, porque lo que va a hacer el método es devolvernos el valor. Lo podemos devolver, pero no lo vamos a ver. Nos interesa verlo, así que lo vamos a imprimir por pantalla. ¿Y cómo obtenemos un valor de nuestro ArrayList? Pues teniendo en cuenta que edades es un ArrayList y es un objeto, para obtener algo ya te sonará el método get. Como ves ahí me marca index porque yo le voy a indicar el índice del elemento que quiero obtener, que es en este caso el 1. Vamos a ejecutar por pantalla. Voy a comentar todo esto para que no nos moleste. Vamos a ejecutar y aquí efectivamente en el índice 1 tenemos el elemento 5. Si yo quiero ahora, en vez de obtener el elemento en el índice 1 en el 0, pues llamo al elemento del índice 0 y tenemos el 1, efectivamente. En el índice 2 vamos a tener el 8 y en el índice 3 vamos a tener el 7. ¿Cómo puedo yo mostrar por pantalla todos los elementos de mi array? Pues con un bucle for o con un for each. For
integer num, por ejemplo, en edades, o vamos a poner mejor edad. En edades voy a imprimir por pantalla la edad actual. Así tenemos el 1, el 5, el 8 y el 7. Vale, vamos a ver más métodos de los ArrayList. Podemos, además de insertar elementos, modificar un elemento que ya está. Es decir, asignar otro elemento a esa posición, ¿vale? Imagínate que tenemos aquí este elemento, ¿vale? Y lo que queremos es, pues le vamos a cambiar los colores a este, le vamos a poner el casco azul y la sudadera también azul y la gorra, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es modificar el objeto que tenemos aquí, machacarlo por este otro valor, ¿vale? ¿Eso cómo lo hacemos? Con el método set. Edades.set. Aquí ya ves que me indica lo que le tengo que pasar por parámetro, el índice como primer parámetro y el elemento nuevo que quiero colocar ahí como integer. Entonces, pues venga, en el índice 0 vamos a colocar un 3 en vez de el 1 que teníamos antes. Vale, ejecutamos de nuevo y aquí tenemos nuestra lista anterior, 1, 5, 8, 7, y ahora tenemos la nueva con 3, 5, 8, 7. Hemos modificado el 1 por el 3. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer. Podemos eliminar un elemento por su índice también. ¿Cómo? Con remove. Edades.remove. Ya sabes que en inglés es muy útil para programar. Le vamos a indicar aquí el índice, por ejemplo, venga, el 0. Vamos a eliminar el elemento que tenemos en el índice 0, que es el que hemos modificado, el 3. Recorremos aquí la lista. Vamos a tener 5, 8, 7. El 3 que había antes se ha eliminado. ¿Qué pasa si en vez de eliminar el objeto que está en un índice, lo que quiero es eliminar un objeto concreto? Voy a comentar esto para mantener el 3. Voy a poner esto aquí para mostrar nuestra lista. Y lo que quiero hacer es eliminar el objeto, por ejemplo, el 3, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es pasarle por parámetro el objeto que yo quiero eliminar. ¿Cuál es el objeto? El 3. Pero, ¿ves cómo esto me cambia a index? Como antes me ponía una O y si yo le pongo un número me cambia a index. Porque si le paso un número me va a eliminar el objeto que esté en ese índice. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es eliminar el objeto. Así que tengo que pasarle por parámetro el objeto. En este caso no es el 5, es el 3. Esto va a eliminar de la lista el objeto. Vamos a ejecutar para mostrar la lista y vemos cómo nos está eliminando el número 3 concretamente. Imagínate que no sabemos en qué posición está el 3, pero queremos eliminar ese objeto. Pues lo tenemos que hacer así. Hay otra opción que es eliminar todos los elementos. Imagínate que hemos dejado de usar la lista, por lo que sea, y queremos eliminar todos sus elementos para limpiarla y dejarla completamente vacía. Podemos hacerlo con edades.clear. Esto lo que hace es pues, limpiar por completo nuestro ArrayList. Si después de llamar edades.clear nosotros la recorremos y la mostramos por pantalla, vas a ver que no tenemos nada directamente. Nos sale lo que estábamos recorriendo antes, aquí, pero ahora ya no nos muestra nada. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Con esto nos viene muy bien el siguiente método, que es edades.isEmpty. Esto nos va a devolver un true o un false dependiendo de si la lista está vacía o no. IsEmpty lo que hace es preguntarle al ArrayList si está vacío, es decir, si su tamaño es 0. Si está vacío porque no tiene elementos, nos va a devolver un true. Entonces, imagínate que tenemos que rellenar una lista y mostrarla. Vale, pues yo solamente voy a mostrar o voy a buscar un elemento, por ejemplo, si hay elementos en la lista. Si no los hay, no tiene sentido que lo haga. Entonces viene muy bien comprobar si la estructura está vacía
para, por ejemplo, dar un mensaje de el ArrayList está vacío. Y si no, pues lo voy a recorrer. Entonces esto va a comprobar si la lista está vacía. Si está vacía me va a dar un mensaje de la ArrayList está vacío, y si no, lo va a recorrer mostrándolo por pantalla. Si yo ejecuto, me va a decir que el ArrayList está vacío. ¿Por qué? Porque lo he limpiado aquí, he eliminado todos sus elementos. Ahora, si yo comento esta línea y ahora ejecuto, ahora ya no está vacía. Ahora ya la recorre y muestra sus 3 elementos. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer con la lista? Podemos saber cuál es su tamaño. ¿Cómo? Edades punto. Aquí no tenemos length como teníamos en strings y en arrays, sino que tenemos size. Size me va a dar el tamaño de la lista. Entonces yo, si imprimo por pantalla esto, me va a dar el tamaño de mi lista. ¿Cuál va a ser? 3. Vamos a meter aquí otro salto de línea. Vale. Y vamos a poner aquí el tamaño de la ArrayList es 2 puntos. El tamaño de la ArrayList es 3. Si le añadiéramos más elementos, o por ejemplo, si no eliminamos el número 3, pues el tamaño va a ser 4, ¿vale? Es decir, el tamaño pues va a ir variando dependiendo de los elementos que yo añada o elimine. En esto es distinto a los arrays, que tenían un tamaño fijo. Por eso los arrays son estructuras de datos estáticas y estos son estructuras de datos dinámicas. Una vez que nuestro ArrayList tiene elementos, podemos preguntarle si la lista contiene un elemento concreto. ¿Cómo? Edades.contains. Como ves, el argumento, el parámetro, tiene que ser un objeto. Entonces yo le voy a pasar, por ejemplo, new integer, el 3, ¿vale? Esto me va a devolver un true o un false, dependiendo de si la lista contiene un objeto de valor 3 o no. Entonces voy a imprimir esto por pantalla. Si imprimimos, vamos a tener aquí true, porque mi lista contiene efectivamente un 3. Ahora, si en vez del 3 le digo un 0, me va a devolver un false, porque mi lista no contiene un 0. Entonces esto es útil para saber si la lista contiene un valor específico. Podemos hacer esto también de otra manera, que ya hemos visto con los strings, con indexOf. Puedo obtener el índice de un elemento de la lista si lo contiene. Por ejemplo, este método ya lo conoces, edades.indexOf new integer 3. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es devolverme el índice del objeto de valor 3 que tenemos guardado en edades. Si imprimo por pantalla esto, me devuelve el índice 0. Ahora, ¿qué pasa si en vez del número 3 le digo el número 3000? El índice del número 3000 es... Esto me va a dar un -1, porque la lista no contiene un número de valor 3000. Entonces esto también es útil para saber si la lista contiene o no un elemento. Si en vez de contains yo uso indexOf y indexOf me devuelve un -1, ya sé que ese elemento no está en la lista. Igual que obtener indexOf, el índice de un número, puedo obtener el último índice de ese valor. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a volver a add y voy a añadir un 3 al final. Para obtener el último índice tengo que hacer edades.lastIndexOf, que también hemos visto con string. Y le voy a pasar el objeto del que quiero que me dé el último índice, que es un new integer de 3. De nuevo, imprimo por pantalla el resultado que me dé, porque me va a devolver el índice, pues lo voy a mostrar por pantalla. Aquí tenemos, el último índice del número 3 es 4. Efectivamente, tenemos el índice 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Puedo yo saber si un número está repetido?
Pues sí, precisamente utilizando esto. IndexOf nos va a dar el índice del primer número, en este caso es el 0, y lastIndexOf nos va a dar el índice del último número que encuentre. ¿Qué pasa? Si yo tengo que este índice y este son iguales, significa que ese número solo está una vez en la lista. Pero si son distintos, implica que el número 3, en este caso, está en dos posiciones distintas, en la 0 y en la 4. Entonces, si edades punto, lo voy a copiar, es igual a edades punto lastIndexOf 3, significa que el número no está repetido. Pero si los números son distintos, los índices son distintos, significa que el número sí está repetido. Así que vamos a hacer la prueba. El número está repetido. Si en vez del 3, como hemos visto antes en el ejemplo, le paso el 5, esos índices sí son iguales, entonces pasamos al if, se cumple la condición del if, pasamos a esta sentencia, el número no está repetido, ¿vale? Pues es una forma muy sencilla de saber si un número o un objeto está repetido en una lista. Te lo digo porque vas a ver un ejercicio, vas a tener que hacer un ejercicio sobre esto. Hay más cositas que podemos hacer con los arrays. Podemos clonar un array para guardarlo en otra variable, también de tipo ArrayList. Me voy a crear otra variable de tipo ArrayList que guarde integer y le voy a llamar pues, números en vez de edades. Puedes pensar, yo puedo hacer esto. Pero ojo, porque no es lo mismo. Tengo mi variable edades que guarda la referencia a este objeto que es el ArrayList, que contiene objetos de tipo jugador. Lo que acabo de hacer es crearme otra variable que se llama números y que también apunta a este objeto. ¿Yo quiero hacer eso? No, yo lo que quiero es crear una copia de este objeto. O sea, quiero hacer esto, una copia, ¿vale? Y que números apunte a esta copia. Para ello, lo que tengo que hacer es usar el método .clone, que lo que hace es clonar mi ArrayList de edades y guardar la referencia en la variable números. Ahora, aquí nos está dando un error de compilación, porque mira, tipos incompatibles, objeto no puede convertirse a ArrayList de integer. ¿Cómo lo soluciono? Con una conversión de tipos. ArrayList. Y esto ya me convierte esto de objeto a ArrayList. Te voy a enseñar otra forma de mostrar por pantalla el ArrayList para que utilices el que más quieras, siempre que lo entiendas, ¿vale? Números, cualquier ArrayList, mira, tiene un método que es forEach, es un método propio de la clase, ¿vale? Si nos vamos a la API de Java, te la voy a enseñar por aquí, tenemos este método forEach, que es un método de la clase ArrayList, ¿vale? Y lo que va a hacer es, pues, iterar sobre nuestro ArrayList. Así que lo voy a llamar forEach. Y aquí por parámetro le tenemos que pasar lo que queramos hacer. Es muy parecido a esto, pero con otra sintaxis, ¿vale? Otra sintaxis, pero la lógica es la misma. Esto hace para cada edad en edades, imprimo por pantalla, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo. Para cada número en números, para cada número en números, lo que voy a hacer es system out println. ¿Qué quiero imprimir por pantalla? El número y punto y coma. Esto es algo muy sencillo que podemos hacer incluso de una manera más sintética todavía, que sería para cada elemento en números, lo que voy a hacer es system out, estos dos puntos dobles,
lo que hacen es llamar al método de esta clase, ¿vale? Esto ya es más complicado, a lo mejor te cuesta verlo. Si no lo entiendes, no lo uses. Esto es más declarativo, igual se entiende un poquito mejor. Para cada número en números, ¿qué hago? Imprimo por pantalla el número, ¿vale? Que así tampoco lo entiendes si no lo ves. Usamos el for each. Que el for each tampoco te gusta y no lo entiendes bien, usas el for. Todas las opciones son válidas y todas las opciones hacen lo mismo. Y ahora vamos a ver el último método de nuestra clase ArrayList, que nos permite convertir nuestro ArrayList en un array. ¿Para qué? Pues para lo que lo podamos necesitar. ¿Cómo hago esto? Tengo que convertirlo a un array de objetos, ¿vale? Objetos así, tal cual, object. Esto es el tipo de dato genérico de cualquier objeto. Todos los objetos heredan de esta clase object. Lo voy a llamar edadesArray. ¿Y cómo convierto mi ArrayList edades en array? Con el método toArray. Listo. Esto me convierte edades, el ArrayList, en un array. ¿Cómo lo sé? Pues porque, por ejemplo, puedo imprimir por pantalla edadesArray de 0. Me va a imprimir por pantalla el primer elemento del array. El primer elemento del array es, y como ya sabemos, en los arrays accedemos al elemento por su índice entre corchetes. En las listas no es así, en las listas es con get. Así que si imprimo por pantalla, pues aquí tenemos, el primer elemento del array es 3.